Bueno, bien, bienvenidos a todos. No sé si me escuchan bien, si no apago el aire acá. Cualquier cosa avísenme. Damos la bienvenida ahora sí oficial a esta materia, que es el día 0, hora 0, porque arranca junto con ustedes. Bueno, mi nombre es Francisco Saine y yo soy bastante malo igual para las presentaciones. Sé que ahora es la parte que uno le toca hacer el autobombo. Pero bueno, le voy a dejar a cada uno de los integrantes que se presente en su debido momento con su debida charla. Solo voy a decirles que el equipo esté integrado también, no solo por mí, que soy Francisco Saine, que quizás es el que vieron cuando tuvieron que anotarse la materia, el apellido, sino que también está integrado por Santiago Albarracín, que está por acá, y por Agustina Gianbeluca, y que esto es un triunvirato en realidad. Somos un equipo donde cada uno vale de la misma manera. Por un tema legal aparecí yo, pero es exactamente lo mismo. Lo que diga yo, que lo que diga Santiago, que lo que diga Agustina, le pueden preguntar a ellos y lo que les diga es exactamente igual que lo que les vaya a decir yo, hasta incluso quizás mejor. Santiago ha leído muchos más libros que los que he leído yo, así que él es como el cerebro de acá del equipo. Y Agustina es mucho más compasiva de lo que soy yo, así que quizás también le convenga preguntarle mejor a Agustina. Es el corazón del equipo. Yo soy el cuerpo que pone acá y que va a dar la charla inicial. Y bueno, pasado eso, entonces, también queríamos comentarles que nosotros venimos de otra materia, de dar muchísimos años clases en ACAMP, en análisis crítico, y que eso se va a ver reflejado muchísimo en esta cursada también. Tenemos gente conocida como Nicole, que ya la cursó, así que puede dar fe de eso. Pero bueno, el resto del autobombo se lo dejo después para los demás. Vamos a arrancar directamente con la clase. La charla de hoy iba a empezar en un principio a hacer de 1 hora, espero que eso dure 1 hora. La practiqué y me duró 1 hora y media, así que vamos a tratar de ir más rápido. Pero en un principio iba a hablar sobre la presencia, la importancia del pasado, y me parecía un título bastante provocador para una materia que se llama Ficciones Futuras, y que es necesario porque es la parte teórica donde vamos a hablar sobre cómo el pasado influye sobre el presente sobre el futuro y así sucesivamente, y cómo los futuros pasados tuvieron mucho que ver en ese imaginario con respecto a lo que estaba pasando en ese momento. Pero bueno, me pareció que era quizás una charla más para dentro de la clase, cuando vayamos 2 o 3 clases. Y hoy quizás arrancar con otra provocación, que es hablar sobre el aquí y el ahora. Una charla sobre qué vemos, o por lo menos qué veo yo, en lo que está pasando acá y ahora, sobre todo en la parte académica, y me pareció bueno el tema de provocar desde el lado de que sea una teórica que sea única, que sea una teórica justamente que el aquí y ahora es ahora, y que dentro de la próxima clase ya va a dejar de tener validez. Por lo menos muchísimas de estas diapositivas es como que se autodestruirán en unos minutos. Eso me pareció también una buena provocación porque tiene que ver con el modo en el que nos tenemos que empezar a replantear el modo de aprender y de educar en la manera en la que estamos insertos ahora en base al COVID-19. Y que era muy distinto en lo que era la facultad antes, porque había pasado de dar 10 años clases en IAC, en Introducción a la Arquitectura Contemporánea, y ir a las teóricas los primeros 3 años, porque la realidad es que las teóricas eran todas iguales, siempre eran el mismo tema. Entonces, bueno, después de 3 años ya no tenía sentido que uno vaya a las teóricas porque se las sabía de memoria. Y pasa en muchísimas materias más, ¿no? Incluso de instalación y quizás de construcciones.
Y eso que Jack habla sobre la contemporaneidad también, ni hablar de historia 2, ¿no? O historia 1. Y que también es importante el tema de que la sincronicidad, ¿no? De que en ese mismo momento en el que había una teórica de Jack sobre, no sé, sobre la revolución industrial, en el taller 320 había una misma teórica de Jack, pero con otra cátedra, en el taller 319 sobre el mismo tema, eh, pero dado por otra persona y que, bueno, uno podría estar en los dos lugares a la vez, pero sí podría hoy elegir y decir, bueno, no, yo escucho, la realidad es que esa teórica puede estar grabada tranquilamente y verla en YouTube y uno elegir en qué cátedra ver esa teórica y no estar condicionado sobre el taller en el que está inscrito y que está cursándolo en ese momento. Así que vamos a arrancar con esto, ¿no? Con lo que decíamos, el camino este en que vamos a transitar nosotros, nosotras y ustedes, y que arranca con el 00, que es algo, un camino para ambos. Nosotros arrancamos desde el aquí y ahora, desde el kilómetro cero y desde la hora cero, como ocurre en Congreso, que es donde arrancan todas las rutas, y van a ser las rutas, cada una de las rutas, para mí es metafóricamente como si fueran los caminos de ustedes, y entonces me pareció importante marcar eso, del inicio que es una diapositiva que ya no va a estar en la próxima teórica, la próxima presentación del cuatrimestre que viene. Y por supuesto que el aquí y el ahora tiene que ver con el coronavirus y si esta teórica la estuviese dando el año anterior, en estas mismas fechas, quizás estas diapositivas sería la de un barbijo o la de un hisopado, y sin embargo hoy el tema con los que estamos, más allá del encierro, que también es uno de los temas que están dando muy fuertemente, de volver al encierro, volver a la cuarentena, el tema de las vacunas y sobre qué vacuna conviene más, y si uno se dio la primera dosis o si es docente, si tiene más de 60, si un familiar ya se dio la vacuna, ¿no? Es el tema que es aquí y ahora y que probablemente por eso me gustó poner esta diapositiva, porque seguramente el cuatrimestre que viene o el año que viene no aparezcan. El resto creo que es de público conocimiento y sería como medio aburrido seguir hablándolo, más allá de que son temas que vamos a tener que debatir y que van a salir a la luz, ¿no? Pero digamos, crear una charla sobre mostrar Wuhan y todos esos momentos por los cuales hemos pasado, me parece que es como que revolver en un lugar donde no es conveniente, pero sí me parece que está bueno que nos pongamos a pensar algo que hablábamos hace un ratito también con Santiago y con Agustina, que es que esto divide entre todos y todas nosotros, que es, algunos tienen algunos pensamientos sobre que esta situación en la que estamos pasando es un paréntesis, ¿no? Es un paréntesis que arrancó, se abrió en el diciembre de 2019 y que estamos deseando que en algún momento se cierre y que quede ahí encapsulado y que sea una especie de salto que uno haga, ¿no? Que uno lo borre del calendario. Había muchas imágenes sobre esa idea de que, bueno, borremos del mapa o del calendario el 2020. Y es más que un razonamiento, es un deseo. Por más que uno trate de encontrar muchísimas justificaciones científicas, creo que es un deseo porque en realidad la incertidumbre es abismal en todos. Entonces, creo que nos estamos moviendo en este sentido más por el deseo que por otra cosa. Y entonces, en esta charla, mi deseo es opuesto a eso. Mi deseo es que en realidad sea este año o el 2020 un punto de inflexión donde uno toma otra direccionalidad, ¿no? Un quiebre, un pliegue en la historia donde algunas cosas van a tener que cambiar realmente, van a tener que ser diferentes a como venían siendo, y otras cosas que estaban bastante silenciadas van a tener que empezar a reflotar y aparecer. Para eso entonces me quise remitir a los momentos anteriores
al coronavirus y a la presión en diciembre de 2019. Y quería empezar con respecto a este discurso de Greta cuando tenía 16 años, que ya venía de estar haciendo unas huelgas en el parlamento de su, de su país, y que llegó un momento de un congreso en la ONU sobre el cambio climático, en la que se encuentra con Trump y que salta enojadísima diciendo este discurso que dice que la gente está sufriendo, la gente está muriendo y nuestros ecosistemas se están derrumbando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Ella dice, bueno, aquí mismo y ahora mismo, que le dice en inglés right here, right now, que es el motivo por el cual dio el título a esta charla, y que suena mejor en inglés porque me hace acordar a una canción de Fatboy Slim, también muy buena, y que dice, bueno, aquí ahora es donde trazamos la línea, y habla de ese pliegue, ¿no? Y que, bueno, termina diciendo que el mundo se está despertando y que el cambio está llegando, te guste o no. Eso también me pareció muy fuerte, porque hablar del cambio es hablar también del futuro. Siempre que uno piensa sobre, bueno, hay algún cambio climático, algún cambio tecnológico, justamente está pensando en que va a haber un cambio a futuro, y está pensando entonces, ficciona de manera hacia el futuro, ¿no? Entonces, la charla, en un principio, iba a estar dirigida sobre estos dos caminos que quería marcar. Uno es el ser humano y la naturaleza, cómo interactúan entre sí, y el otro es entre el ser humano y la máquina. La máquina entendida ya como robot, pero que se hizo muy largo, así que vamos a dividirla en dos, y hoy vamos a hablar sobre la primera parte, y la clase que viene seguiremos con la parte del ser y la máquina. Entonces, viendo el ser y la naturaleza, me parecía que este punto era importantísimo, porque es decir, ¿cómo llegamos hasta acá? Es decir, ¿cómo estábamos y cómo es que llegamos hasta acá? Nosotros, meses antes, pedíamos que podamos apagar aunque sea la luz una hora. Eso es lo que pedía el planeta, que tome un respiro de una hora, aunque sea, como decía, el 30 de marzo del 2019, y que venía hace varios años y que no venía funcionando, venía fracasando terriblemente esto. Nada que ver ahora, donde no podemos salir, y el no poder salir o quedarnos en casa ha provocado un respiro terrible sobre la naturaleza. En ese momento estábamos en una aceleración imposible de parar. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Para eso también me pareció buena direccionar la charla hacia otro lado, que es en realidad hacia las ciudades y la naturaleza, porque hicimos una encuesta a ustedes y la mayoría, 11 o el 64%, respondió que los temas que más les gustaría trabajar es la ciudad y la naturaleza. Entonces me pareció bien que esto sea como una especie de a la carta, ¿no? O como un DJ que, bueno, pone un tema que uno le pide, o como hoy los raperos contemporáneos que escuchan una palabra que uno le dice, sobre eso, bueno, hablan. Bueno, me pareció bien que si esto fue lo que a ustedes les gustaría trabajar, hablemos sobre eso. Hoy hablemos sobre las ciudades y la naturaleza. Y entonces, para hablar sobre eso, me gustaría remitirme al pasado, pero sobre todo al tema de esta nueva era geológica, que ya no es más el Holoceno, ¿no? Que es el Antropoceno, que indica de alguna manera que es una era geológica donde el ser humano tiene un impacto sobre la Tierra. Es un impacto, por supuesto, negativo, y que sobre todo que es modificador de él. Y entonces, cuando uno se pone a pensar sobre ese tema, por supuesto hay muchos científicos, químicos y filósofos que debaten sobre él y sobre el momento exacto donde, bueno, comenzaría esta nueva era geológica. Si uno se pone a pensar eso, en realidad, desde antes de los romanos, uno de alguna manera generaba un cierto impacto sobre la naturaleza, más allá de que genera artificialidad, que es donde justamente empieza a producir ese cambio sobre la naturaleza. Cuando uno genera artificialidad,
con cosas naturales, ¿no? Porque esto, bueno, es una foto de Italia, desde el mármol de Carrara, que también existe granito, cualquier piedra que uno intervenía sobre la montaña, a pesar de que estábamos hablando justamente de granito, de mármol, de algún elemento natural, se comenzó a utilizar para cosas artificiales como podía ser el revestimiento de una pared o un techo, o perdón, sobre todo un piso o algún escalón de una escalera. Entonces, esa artificialidad es ese impacto que uno me gustaría empezar a hablar desde el origen, ¿no? Desde el origen de querer uno, bueno, generar hacer un camino, más allá de que en la naturaleza siempre hay animales, insectos y todo tipo de organismos naturales que generan ciertos impactos, la Tierra de alguna manera podría decirse que los va regulando. Ahora, cuando se empiezan a generar estas artificialidades, ya es mucho más difícil y ahí es donde se empieza a sentir el impacto. Y allá también, y es donde ahora arranca el tema, que es sobre la ciudad. Desde ya cuando los romanos empiezan a hacer estos acueductos, que empiezan a distribuir el agua hacia otros lugares y poder justamente que las ciudades sean más artificiales, que anteriormente, por supuesto, se implantaban cerca del agua, y esto también es importante que lo veamos porque es sobre el tema que vamos a trabajar este cuatrimestre, el agua y la relación con el agua y la relación de la ciudad con el agua, es el tema que elegimos para trabajar este año. Entonces, arrancar desde acá, desde cómo modificaban el trayecto del agua para poder llevarlo hacia otros lugares, para tener las termas y los baños en otras ciudades, habla de un impacto y transgredir de alguna manera el curso natural. Y este impacto en realidad uno lo puede ver a partir de este gráfico que une, además del progreso, o llamado progreso humano, y el desarrollo tecnológico, a través de la cantidad de habitantes que va sumándose, y uno entonces empieza a entender a partir de este gráfico cómo esta flecha que crece exponencialmente y que pica en punta, o que hoy se le dice como aguja, es lo que hace llegar a donde empezábamos a hablar en la charla, ¿no? De esta idea de, bueno, cómo llegamos hasta acá, que estamos pidiendo una hora de que apaguemos la luz, o que estamos pidiendo que, o Greta estaba pidiendo que haya un cambio realmente importante. Bueno, llegamos gracias a esto. Hoy quizás es bastante conocidas estos gráficos de curva exponencial, porque tiene que ver también con el coronavirus. El coronavirus también tiene este problema de que puede crecer exponencialmente y la aguja empieza a ir para arriba, y que uno busca justamente la frase muy famosa del año pasado, era la de aplanar la curva. Pero bueno, entonces esto hace que también veamos lo que muchos filósofos y pensadores piensan, que es que en realidad el antropoceno arranca en la revolución industrial, y es donde más también lo vemos nosotros, por lo menos en arquitecturas, siempre estamos arrancando. Me pasó en IAC y en Historia 13, que bueno, todo arranca desde la revolución industrial, porque es donde nos cambia totalmente a nosotros, nos cambia hasta la forma de comer, la forma de vivir. Es decir, es cuando la gente pasa del campo a la ciudad, y cambia incluso socialmente y políticamente, ¿no? Y empiezan a desarrollarse esta superpoblación y esta contaminación que en su momento, por supuesto, no era tan visible y tan preocupante, pero que empieza a generar dos conceptos, por lo menos, que vamos a ver en un par de diapositivas. Por supuesto que también lo que más vemos nosotros es, como impacto en la revolución industrial que estudiamos, es lo que Le Corbusier habla sobre las máquinas, referidas a, bueno, los aviones, los barcos y los autos. Y también agregaríamos, obviamente, el tema del tren, porque una de las cosas que más vemos en el cambio de la revolución industrial es el tema de la máquina de vapor, que cambia el agua o la energía termodinámica a energía, se me fue el nombre ahora, mecánica, ¿no? Entonces, que permite a los barcos que antes iban a vela y a través del viento, de tener esta movilidad y crecer
crecer de una manera abismal, y también le ha pasado al tren, interconectarnos, entonces, bueno, poder ir a las ciudades y crecer a una manera que ha roto la escala, ¿no? Es decir, justamente esta foto de Venecia muestra un transatlántico, cómo entra una Venecia que era del Renacimiento, del 1500, que una Venecia que se había quedado en el tiempo y que la máquina y todo lo que influyó sobre la revolución industrial en la Tierra genera un impacto importantísimo y que lo vemos hoy justamente por eso puse esta foto de Venecia, porque Italia fue uno de los más afectados, sobre todo el año pasado, y han aparecido un montón de videos sobre cómo al dejar de haber el turismo y entonces tener estos transatlánticos entrando, el agua había empezado a decantar y a través de ese decantar se podía empezar a ver más transparente y empezaban a ver delfines y la gente empezó a entender esto de que, bueno, la velocidad y el impacto tenía que de alguna manera parar para podernos darnos cuenta de que había otra cosa antes. Pero también me parece importante marcar, sobre todo en esta charla sobre la naturaleza y la ciudad, otros dos inventos importantes que conceptualmente lo que buscan es la idea de lo eterno, la idea de lo permanente, ¿no? Distintos pensadores como Thomas Edison, descubren, o inventores, puede ser, el tema de la bombilla, de la electricidad en sí, ¿no? De la lamparita, que eso no nos permite, bueno, hoy nos damos cuenta que nos permite de todo, porque si se nos corta la luz una hora, ni hablar, bueno, si nos corta internet ya una hora estamos bastante complicados, ni hablar si se nos corta la luz, y si esa luz se nos corta ahora, justamente a la noche, es un momento en el cual uno no sabe qué hacer y dice, bueno, nos vamos a dormir, digamos, se termina el día, se concluye, y eso era lo que pasaba en realidad antes de la Revolución Industrial, es decir, el tema de la permanencia, de lo eterno, tenía que ver con los dioses. Uno en realidad, en la naturaleza, la extinción es la regla, como dice Carl Sagan, ¿no? Digamos, el permanecer es la anomalía. Las cosas se pudren, las cosas se mueren, se terminan de alguna manera. Entonces, la revolución industrial lo que hace es mantener y romper con esa idea de que las cosas se terminan. Otro de los ejemplos es el del frigorífico o el del frío industrial. Cuando el primer barco es que logra tener un frigorífico, parte de Francia a Buenos Aires, y con eso nos permite después lo que hoy conocemos como, bueno, poder exportar, sobre todo Argentina, ¿no? Poder exportar carne hacia Europa, porque el barco tardaba más de 3 meses, de hecho este viaje tardó 105 días, entonces era imposible de que la carne se mantuviera tanto tiempo, y gracias al frío industrial, ¿no? Al frigorífico, logra que justamente la comida se mantenga. Bueno, y esta idea de mantenimiento que rompe con esta otra idea de que bueno, las cosas se pudren, se terminan, se mueren, genera un impacto, por supuesto, sobre la Tierra, y llega hasta después, mediados del siglo, a 1950, mediados del siglo XX, donde el plástico llega a niveles actuales, como esta foto que es actual, donde, bueno, el plástico es un material que puede durar miles y miles de años en la Tierra, y esto genera este conflicto de qué hacemos con él. Y uno de los problemas que se están viendo hoy en día es el tema del quinto continente, si todos los plásticos que están en el agua, que se ven en esta foto como algo muy, muy, muy complejo, pero que además, en realidad, el quinto continente es algo que no es visible, se ven en zonas, pero el problema tiene que ver con que estos plásticos empiezan a degradar y quedar en microorganismos, que es el mismo motivo por el cual uno no puede rellenar un agua de plástico más de 5 o 6 veces, porque uno justamente con el agua empieza termina consumiendo microorganismos de plástico, y estos plásticos que
aparecen en el océano se empiezan a convertir en microorganismos que no se pueden ver, por eso no aparece una foto sobre ellos, pero que son consumidos por otros organismos en el agua, que son consumidos a su vez por los peces, que son pescados por nosotros y consumidos por nosotros, así que al fin y al cabo vuelve hacia nosotros toda esta contaminación. Y es lo que genera este impacto tan grave. Y el otro punto es el de que Santiago lo puso muy bien en la presentación cuando mandó el PDF, que es el tema de la obsolescencia programada. Y que es otro de los mayores impactos que hay, porque claro, frente a la idea de la revolución industrial que buscaba romper con esta idea de perecedero y que las cosas se pudran y lograr mantenerlas y mantenerlas y mantenerlas, tenía una contradicción, que llegaba a un punto en el cual entonces todos podríamos tener todo y el empresario que había logrado vender todas estas cosas se iba a quedar sin trabajo. Entonces, las lamparitas duraban horas y horas y horas. Y la lamparita es uno de los casos más famosos y que lo pueden ver en una película que se llama Comprar, Tirar, Comprar, que está muy buena, y que habla sobre esto, sobre la ciencia programada, de cómo, entonces, frente a la idea de que las cosas, si perduran para siempre, de alguna manera se acaba la venta, había que lograr que la gente siga comprando. Entonces, había la idea de generar que sea obsoleto ese producto, más allá de que su material, como podemos ver, y donde la tecnología es uno de los mayores culpables, sea un material que no se puede degradar. Entonces, la obsolescencia programada, primero a través de, el caso más paradigmático es el de en los autos, a través del styling, los que estudian, los que pueden, o hayan estudiado más diseño industrial, lo habrán visto mejor, inventan la idea del consumo a través del styling, cambiar el estilo de ciertos productos para que uno entonces tenga cierto deseo de comprar el producto nuevo y deje el producto viejo, sin necesidad siquiera, porque quizás sigue funcionando, pero bueno, el nuevo es mejor o más lindo, según lo que uno piensa, porque uno lo puede ver en el iPhone, en un teléfono, o en los autos, porque bueno, tiene el borde redondeado, o cambia de color, o cambia su forma, entonces uno lo decide cambiar, y eso es el styling. Y por otro lado, y más preocupante, es la obsolescencia programada a través de justamente de hacer que los aparatos estos, para la gente que no se seduce por el styling, no le quede otra que dejarlo, ¿no? Si uno no se seduce por la nueva forma del iPhone 11 o 12 o el que venga, y quiere seguir manteniendo el suyo, de repente la batería al año o a los 2 años se les termina, entonces no le va a quedar otra que por más que uno quiera, que lo tenga que abandonar. Esto produce que los países desarrollados usen de basurero a los países subdesarrollados, como puede ser Ghana, la República de Ghana, y generen esta ciudad veneno, que son un impacto obviamente fuertísimo para la tierra y para el ser humano, ¿no? Desde los grandes hasta los chicos, que son los que van a estar dando vueltas por ahí. Y el otro punto, por supuesto, es que se ve en el gráfico de la curva del progreso humano, es la población, cómo la población va subiendo y va aumentando de manera exponencial, pero no voy a andar más sobre este tema porque se lo voy a dejar a Santiago, que es el experto en el tema del habitacional, y que ya va a hablar también sobre Kowloon, que es la ciudad, perdón, es la manzana, era la manzana más superpoblada en su momento, que bueno, sí, le dejo la parte de esta a Santiago, quiero contar el detalle de que, bueno, nos teníamos que poner a pensar sobre qué estamos haciendo, porque al fin y al cabo terminó siendo en una demolición, terminó demolida esta manzana, terminaron tirando, entonces, ¿hasta qué punto llegamos a hacer esto de que construimos, vivimos de manera inhabitable y demolemos? Esa regulación o autorregulación que hacemos también es gravísimo para el planeta, más allá de que es una regulación propia, ¿no? del ser humano. Y en ese sentido es que también entran las guerras.
las guerras siempre existieron y existen hasta hoy. Hoy en día hay lugares como Siria o Alepo, más allá del coronavirus, están en conflicto y están en continua guerra. Quizás no lo vemos tanto porque, bueno, Europa está viviendo el tiempo mayor de paz que existe desde el principio de los tiempos, pero que Europa esté en paz no significa que en otros lugares sí haya guerra y sigamos entonces destruyendo y autodestruyéndonos nuestras propias ciudades. Y eso me lleva al otro punto, que es que, bueno, el tercer punto sobre dónde empieza el antropoceno parte de la Segunda Guerra Mundial, de todas las ciudades que fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial y que termina con, bueno, Hitler ya se había rendido, Japón todavía no, entonces Estados Unidos tira la bomba nuclear, la bomba atómica, perdón, en Hiroshima y Nagasaki en 1945, entonces algunos pensadores piensan que a partir de ahí todos los experimentos que hubo justamente sobre estas bombas que siguieron después en los 50, en los 60, las bombas termonucleares, pueden ser el punto sobre dónde empezaría el antropoceno, porque a partir de estos experimentos, el residuo nuclear que dejan es de un impacto muchísimo mayor a que uno podría estar hablando sobre los plásticos. Es un impacto que contamina, pero en números abismales. Por algo, de hecho, tienen que estar tapándolos continuamente. Este es uno de los casos donde se hicieron muchísimas, las Islas Marshall es donde se hacían las pruebas de bombas nucleares y que, bueno, la cúpula de Runit es muy famosa porque es una cúpula de hormigón que de alguna manera trata de contener todos los desechos nucleares que existen y que están hoy ahí. Otro ejemplo es el de Chernobyl, quizás hoy más conocido por la serie de HBO, pero que en el 86 el reactor explota y contamina de una manera que llegó a toda Europa y que tuvimos que, bueno, primero a generar como una especie de sarcófago de hormigón y lo puse porque tiene que ver con el aquí y el ahora también. Hace poco, en el 2018, se inauguró una cúpula de acero que tapa ese sarcófago de hormigón que estaba presentando ciertas grietas y que entonces necesitamos seguir conteniéndolo porque la contaminación es abismal. Eso hace que, de alguna manera, la Tierra también tenga sus respuestas. El cambio climático, por algo, la Tierra existe de hace años y años mucho más que nosotros. Algunos piensan justamente que en realidad nosotros no vamos a hacerle nada a la Tierra, lo que nos estamos haciendo es autodestruyendo nosotros mismos. La Tierra de alguna manera se la va a arreglar y va a seguir superviviendo, ¿no? Y algunos ejemplos de estos los puede ver uno en los casos como, por ejemplo, el alud en Shenzhen, en China, en el 2015, donde ciertos trabajos que se estaban haciendo hicieron que se desplomara una cantidad de tierra enorme que tiró 30 edificios. Entonces, la ciudad empieza a verse desde otra escala a partir de que la tierra empieza a reaccionar o la naturaleza empieza a reaccionar y empieza a parecer como mucho más débil de lo que uno se imagina cuando empieza a pensar en el antropoceno como algo que puede impactar sobre la naturaleza. Otro ejemplo fue el tsunami en Sendai, en Japón, que nosotros lo hemos visto en análisis crítico con Santiago, en su época también, en el 2011, que genera esto, de que uno no puede entender que un barco puede terminar arriba de un techo de una casa. Las ciudades no están preparadas como para que ocurran estas situaciones. Un tsunami tiene una altura mayor a un edificio de Nueva York. Entonces, y todas estas cosas se dan, por supuesto, de manera natural, pero también propicias por el cambio climático. Entonces, la pregunta que nos hacemos es sobre quién se puede amoldar mejor a los cambios. Uno de los casos es el mar de Aral en Asia, donde era un mar y justamente hoy es un desierto seco. Y podemos ver acá sobre esto quién es el que está mayor acostumbrado a ese cambio, quién se puede acostumbrar a ese cambio. Si las máquinas, como los barcos,
si nosotros los seres humanos o la Tierra en sí. Más ejemplos podemos ver el de hace unos meses atrás, cuando el desierto del Sahara empezó a nevar. Es decir, no es que nunca nevó, pero últimamente cada vez está nevando más seguido en lugares como el desierto del Sahara. Entonces, un lugar donde uno se lo imaginaba de una manera, hoy, bueno, aparecen estas contradicciones, ¿no? Como de la arena y la nieve, o los camellos tapados por la nieve. Una de las cosas que me hace pensar también sobre este tema de la relación entre la naturaleza y la ciudad y a favor de la naturaleza es que todavía existen elementos en la naturaleza y en la tierra que son de otra escala muchísimo mayor a la que nosotros trabajamos. Es una escala, si Kuljas puede hablar sobre small, medium, large y extra large, y hablar sobre desde un diseño industrial hasta una casa, un edificio o una ciudad, un pensamiento más urbanístico, hay otra escala muchísimo mayor a la de la ciudad que maneja la tierra, como pueden ser estas montañas, mesetas, que todavía son incontrolables por el ser humano y incontrolables por la ciudad. Así todo, en México, en algunos lugares, se piensa que sí, que se puede controlar y que se puede adaptar y que puede ser dominado la ciudad por dominar de alguna manera la tierra más allá de sus complicaciones y su topografía. Y existen también hoy aquí y ahora, arquitectos que si bien la moda del verde ha pasado ya hace varios años que está entre nosotros, un arquitecto como el italiano Stefano Boeri está planteando estas ciudades forestales en varios lugares. Este es el caso de Lizhou, en China también. Y eso, bueno, busquemos una amalgama entre las dos, ¿no? Busquemos una amalgama entre las ciudades, que son inevitables y ya no van a poder irse marcha atrás, y la naturaleza misma, y la montaña. Entonces generan como esta especie de camuflaje. Y eso ocurre ya en varios países, digamos. París también tiene una propuesta para París 2050, donde está llena de verde, y tiene propuestas para que los edificios sean obligatoriamente con terrazas verdes. Lo mismo que Dinamarca. El caso más paradigmático es esta fábrica, justamente hablando de revolución industrial, que hoy en día es una fábrica de energía sustentable. Cómo ha cambiado, más allá de la cosa fenomenológica que hace Bjarke Ingels sobre esta terraza verde que uno podría incluso esquiar. Pero hubo un momento en que realmente todos nosotros creíamos que la ciudad era la ganadora. La ciudad era la ganadora sobre la naturaleza, y este momento fue cuando el habitante número millón no sé cuánto había nacido en la ciudad, y entonces había más habitantes en la ciudad que en el ámbito rural, que en el campo. Es decir, de alguna manera la curva que iba ascendiendo en las ciudades pasa y se convierte a que haya más habitantes en ciudades que en el campo, y a partir de ahí, que esto fue creo en el 2007, todos hablaban sobre eso, sobre que el futuro era la ciudad, como acá lo tenemos a Alberto González Montaner en su diario de arquitectura, y Angel estaba sobre, bueno, como es que podemos hacer ciudades más humanas para la gente, o incluso Edward Glaeser, que hablaba sobre el triunfo de las ciudades, que era muchísimo más sustentable que construir en la ciudad que construir en un country. Y entonces era el momento en el que uno empezaba de vuelta a pensar en estos edificios, ¿no? Porque al fin y al cabo quizás la representación mayor de la ciudad es el tema del edificio y el triunfo de él, ¿no? El triunfo de la construcción en altura, estos edificios, estos imaginarios de principio de siglo, que tendían al edificio como casi una ciudad propia, donde uno tenía en cada una de sus plantas una vivienda propia, y que incluso no tenían relaciones entre sí, entre el edificio, entre la vivienda de abajo y la vivienda de arriba. Todos estábamos combinados en eso, pero bueno, se lo vamos a dejar a Santiago seguir desarrollando este tema. Pero es verdad que
que también generó esta especie de, en el triunfo, esta especie de ciudad que no tenía, no tenía freno, ¿no? Uno, si se pone a pensar en Cantón y en China, los edificios más chiquitos que se ven ahí abajo tienen 5, 6, 7, 8, 9 pisos. Sí, son típicos edificios que uno puede ver por aquí, por Caballito, por aquí o en Capital Federal, ¿no? Y sin embargo son de una escala 3 veces menor, porque hay una escala media, que es la que le sigue, del otro lado de la calle, y una escala sumamente mayor que la de los edificios que son más bien aguja. Entonces era una especie realmente de desenfreno, de triunfo de una ciudad, como la podría llegar a plantear, de edificios como las podría llegar a plantear Mies, ¿no? De estos edificios que eran todos de vidrio y que uno no podría reconocer en qué ciudad está, ¿no? Ciudad como Moscú, en Rusia, que uno podría pensar políticamente que es muy distinta a Estados Unidos, lo mismo que China, y que cuando uno ve el skyline y el sector financiero de estas ciudades, son ciudades que podrían pensarse que puede ser cualquier ciudad de Estados Unidos. Uno no puede identificarlo si no fuese por algún edificio icónico, pero el resto morfológicamente no deja de ser similares en algún sentido que como uno las puede ver en Estados Unidos o como puede imaginar o ver hoy en día Puerto Madero. Y llegó a tal punto de que en los 2000 se crearon ciudades, hay varias, 6 o 7, este es un caso, Cambashi, ¿no? En Ordos también hay un edificio muy lindo de MAD en Ordos, así como también cuando vimos en Sendai hay un edificio muy lindo también en Sendai. En Ordos son ciudades que hoy en día son fantasmas, son ciudades que se crearon para millones de habitantes, previendo esta curva de habitantes sobre las ciudades y esta burbuja que hoy en día generó ciudades totalmente abandonadas, totalmente fantasmas, y ciudades enteras para habitar que no están, no contienen, no hay nadie viviendo y no hay nadie circulando por allí, que nos hace acordar estos imaginarios que veíamos en Blade Runner, sobre todo la última, ¿no? Esta es la imagen de Blade Runner, la última, de cómo iban a ser las ciudades abandonadas en un futuro, pero que también las pueden ver en Walking Dead o en Soy Leyenda, que Soy Leyenda justamente habla sobre una vacuna que sale mal y que se convierte a todos en zombies y que queda solo Will Smith ahí andando por la ciudad. Espero que no nos pase lo mismo con las vacunas nuestras, pero que este imaginario de alguna manera se termina haciendo realidad cuando vemos las imágenes que nos muestra la ciudad parada y porque estamos nosotros todos en casa y queda solitaria. Y entonces empieza uno a pensar en, bueno, ¿qué hacemos con esto, con todo este impacto que hemos generado a través de la revolución industrial y lugares que son para las máquinas, que son para los autos, las autopistas, los edificios, toda esta ciudad sobre la naturaleza que impacta? Qué distinto se ve cuando realmente en realidad nadie de nosotros la usamos. ¿Y qué va a pasar con ella entonces? Por supuesto que a partir de entonces de lo que pasó en el 2020, muchos empezaron a plantear estos temas, de que, bueno, ¿qué pasa si nos vamos todos de las ciudades y a partir de la conexión podemos, como estamos ahora, estar viviendo de vuelta en el campo? Justo toca el mismo tema Rem Koolhaas hace unos meses antes, se hace una exposición, o él sacó un libro también, pero hace una exposición en Nueva York, y también aparece gente como Carolina Steele, que 10 años antes había hablado sobre este tema de la importancia del campo. Ella lo escribe desde el lado de la alimentación, desde cómo traemos la comida desde el campo hacia la ciudad, y eso genera ciertas modificaciones y cómo deberíamos volver al campo. Pero bueno, ella lo hizo 10 años antes, cuando quizás no estaba tan de moda, no la pegó en ese sentido, pero que hay muchos ejemplos sobre la vuelta al campo, que nos pueden dar, denotar o mostrar que cuando nosotros abandonamos las ciudades, como pasa en Pripyat, en Ucrania, que ahí a lo lejos se ve la fábrica en Chernobyl,
que al ser abandonado la naturaleza vuelve a ocupar el lugar sobre la ciudad. Si vuelve a ser de alguna manera no vencida y tomar de manera salvaje el lugar y apropiárselo. Esto ocurre también, de vuelta, a Stefano Boeri con otras ciudades, la ciudad forestal de Kishi, donde había puesto en práctica esta ciudad sustentable con verde, pero que al ser una de estas ciudades fantasmas, donde había muy poca gente que lo habitaba, el verde empezó a tomar descontrol y sobre todo los insectos y bichos empezaron a tomar el control de ellos, y hoy en día son ciudades abandonadas por los insectos mismos, ¿no? Mosquitos, arañas, empiezan a ocupar la arquitectura de la ciudad, y entonces nos hace pensar sobre esto de que en realidad quién toma el control. Y aparecen un tercer elemento que no hemos visto hasta ahora, que es el tema de los animales. Los animales, sobre todo salvajes, en sectores en África, que todavía, bueno, puede uno pensar en el Amazonas, en Brasil también, son ciudades que son lugares donde justamente todavía frente al salvajismo de la ciudad existe un salvajismo de la naturaleza que nos demuestra ciertas cosas y que nos educa también de ciertas cosas para pensar. Y que también hoy en día es algo que está muy en tema, ¿no? El tema de la desintoxicación y empezar a tener cierto respeto y valor sobre los animales. Desintoxicación en muchísimos sentidos, no solo lo que es la fuerza del veganismo. Justo ayer salió, de hecho, un video, calculo que lo vieron todos porque tiene unas 38 millones de visitas, sobre un conejo que es usado como rata de laboratorio, conejo de laboratorio para experimentos que tienen que ver con los químicos, como lápiz labiales, ¿no? Entonces, empezar a conservar y a preservar a los animales y hacerlos partes de esta naturaleza, empieza uno a pensar de vuelta, a replantearse sobre la idea entre la ciudad y la naturaleza. Mi pensamiento también está muy interesado en que estos animales, bichos, insectos, también formen parte del diseño de ellos, formen parte de la construcción, como es el caso de Neri Oxman. Pero hay muchas mujeres que están trabajando sobre este tema con respecto al biodiseño en sí, no el biomime, sino que un proyecto tenga una forma de algo natural, sino que realmente el elemento biológico sea el constructor, ¿no? En este caso, Neri Oxman trabaja con el pabellón de la seda y estos como gusanos que los van direccionando y van construyendo este pabellón, pero está también Rachel Armstrong, está trabajando muchísimo, sobre todo tiene un proyecto sobre Venecia, ya que lo hablábamos, sobre cómo curar Venecia. Y bueno, nosotros, Santiago también conoce a Hilaria Lamana, que es casi amiga de la casa, que también ha trabajado y trabaja muchísimo sobre este tema del biodiseño. Particularmente también me interesa cómo esas formas, esas construcciones naturales pueden ser ejemplo para nosotros en elementos como las abejas. Es decir, a mí me toca más particular, pero abejas o hormigas trabajan de una manera que solas no podrían construir nada, pero en equipo, en sociedad, trabajan de una manera que construyen cosas que podríamos ser estudiadas desde la naturaleza, aplicadas a lo que sería la arquitectura de la ciudad. Si no, si eso no ocurre, vamos a tener que pensar en habitar otros lugares, ¿no? En habitar lugares inhabitados, inhabitables, inhóspitos, o quizás en otros planetas. Y eso también hace pensar sobre estas construcciones que estamos haciendo, desde el lado también, primero de las construcciones de los no lugares, que como hoy a la tarde justo hablábamos con Santiago, de lugares como el shopping o como los aeropuertos, que hoy están sufriendo una inhabitabilidad, digamos, en un vacío terrible, que se están convirtiendo realmente en lugares basura si no repensamos cómo habitar esos lugares.
hasta estos spaceports son como bases para viajes interestelares, digamos, que por supuesto hoy están no solo vacías, sino que nunca ha salido ninguno todavía, no ha tenido ningún viaje, pero que, bueno, se piensa a futuro como que si todo sale mal o bien, de alguna manera tenemos que poder habitar en otros lugares. Y en ese sentido, mi interés también está en lugares como Marte, donde de vuelta volvemos al principio del acueducto romano, donde lo que se busca es agua, es elemento primordial para la existencia de la vida, que nosotros lo tenemos en cantidades enormes, pero que si realmente nuestro trabajo entre la naturaleza y la ciudad empieza a fracasar, vamos a tener que buscar agua en otros lugares, y eso fue lo que pasó hace un par de años, que supuestamente se encontró en el cráter Jezero un vestigio de que hubo agua allí en algún momento de la historia, y es por eso que hay ciertas sondas, tanto China como Arabia Saudita y por supuesto Estados Unidos, están yendo a Marte a ver a corroborar eso, ¿no? Como pudo haber pasado el 18 de enero, hace unos meses atrás, de 2021, que el Perseverance está en esa dirección. Pero y esto anticipa un poco la charla de la semana que viene, y ya estoy terminando, me quedan un par de diapositivas más, pero que anticipa la charla de la clase que viene, que es que hoy en día estos lugares están habitados por robots. Quizás hoy no lo vemos tan así, tan raro, no lo vemos como un androide porque no tiene forma de humano, pero ellos son los que ven las cosas que nosotros no estamos viendo y que hasta están viviendo de alguna manera, si se puede decir que están viviéndolas, y que están de alguna manera analizando cómo se colonizaría o se transformaría Marte. Mientras tanto, nosotros seguimos acá ocupando el espacio y ocupando el territorio sin poder tener una noción clara sobre cómo justamente, a pesar de que han pasado años y años en los que la idea de colonización del ambiente, de la colonización del lugar, hemos tenido ejemplos, por supuesto todos, uno podría decir que todos malos, pero que nos hacen pensar de que no sabemos resolver todavía cómo ocupar ciertos territorios, ¿no? Como puede ocurrir en estas posturas que son muy similares a las de un campamento romano, que son los de los campos para refugiados, que viene de esto que veníamos hablando al principio de la charla, que es este caso, el de Zaatari en Jordania. Es un campo de refugiados para sirios que se han quedado sin hogar por las guerras que veíamos en el principio de la charla. Entonces generan como esta especie de ciudades donde tienen campamentos, y miles y miles de campamentos y escuelas y hospitales, y que llegan a ser, este caso, bueno, son 150.000, creo que hoy en día es el segundo campamento más grande del mundo, pero ha sido el primero también en su momento, y que en sumatoria hay varios campamentos de refugiados, y uno suma todos, llegan a millones de habitantes que no tienen hogar, mientras hemos visto anteriormente que hay otros lugares donde justamente hay ciudades para millones de habitantes que están de manera fantasmas inhabitadas. Y también nos toca de manera local, ¿no? Cuando uno empieza a ver las tomas en los distintos lugares, siempre son en lugares que justamente están afectados, ¿no? Como el indoamericano, lugares donde son lugares contaminados, es lugares donde se inundaban, lugares inundables, como la toma de Guernica, que también pasó el año pasado, donde vemos gente que no tiene dónde vivir y que empieza a tener una toma del territorio que es muy interesante también como para analizar, más allá del punto de vista político, de cómo se agrupan y cómo toman ese territorio a través de estos afectos, efectos y semejanzas y ciertas aproximaciones con el vecino o lejanías con el vecino, de acuerdo a si uno quiere privacidad o
o mayor, o un lugar donde quizás es mejor, donde se inunda menos, etcétera, etcétera. Y otro de los temas que me gustaría hablarlo de manera provocativa, porque por supuesto que políticamente a nosotros nos gusta debatir sobre este tema de las tomas quizás, y sobre el espacio público y lo privado, y eso también lleva a una de las diapositivas que va a ir más adelante, que es el tema del si la ciudad mira al río o no, pero un tema que es terrible a nivel mundial, y que nos toca muchísimo de cerca a nosotros, es el tema de lugares del deporte, del ocio, sobre todo del fútbol, ¿no? Que también pasaba en Roma, ¿no? Esta idea del libertinaje o del querer distraerse a través de un deporte y de un espectáculo, porque ya se convierte en un espectáculo, y cómo el fútbol, este campo de juego que a la vez es pasto, pero tiene cierta artificialidad, ocupa cualquier cosa que pueda llegar a ocupar, como esta ciudad que antes era pesquera, y a partir de este campo de juego que hace en el medio de la nada, ¿no? Porque es una isla, Lofoten, en Noruega, se convirtió en una ciudad como la ciudad más instagramables de la fecha, y que nos toca de cerca, digo, porque nosotros como ciudad, Gran Buenos Aires, Capital Federal y Gran Buenos Aires, somos por lejos la ciudad que más campo de juego de fútbol tenemos, estadios mayores a 10.000 espectadores. Tenemos 36, cuando el segundo que nos sigue tiene 18. Nosotros somos el mayor, y tenemos casos como, el de Avellaneda, ¿no? De Racing y Independiente, que están pegados. Y estos campos de juegos que hoy son lugares que, podrían entrar, les digo, 60.000 personas en cada uno de esos estadios, y que no sabemos cómo resolverlo y cómo resolver el tema del espectáculo sobre ello, ¿no? Uno no deja de seguir teniendo los partidos de fútbol y el espectáculo, y empieza a pensar en, si la masividad y la superpoblación igual puede estar representada por cámaras o por elementos virtuales, o incluso la foto de uno puesta en un cartón, como si fuera uno de los capítulos de Black Mirror que habla sobre ese tema. Y en eso también nos toca, y es acá sí donde me duele también más, igual que Santiago, es en los festivales, ¿no? Como en los festivales desde Glastonbury, en este caso en 2009, hasta Burning Man, que hoy en día está buscando otras propuestas para reemplazar esta toma también del territorio y esta ocupación del territorio masiva a partir de estos festivales masivos, que uno podía hacer un recuento desde Woodstock hasta hoy, que quizás sea uno de los temas que hablemos en el cuatrimestre. Y más personalmente, el tema de la costa, ¿no? La relación entre la costa, entre el mar, el agua y la ciudad, y ese intrados, ese intermedio que es la costa, y cómo nosotros lo ocupamos. En este ejemplo, hace un año atrás, creo que fue dos, seguramente, se hizo una muestra en el Museo de Arte de Mar del Plata, donde justamente Monobloc, que es el que hizo el museo, también hizo esta propuesta dentro de esta muestra que se llamaba Archigram, en relación de Archigram con Argentina. Archigram ultra conocido, pero igual obviamente va a ser parte de nuestras charlas en algún momento. Genera esta cosa de la superpoblación que tenemos en ciudades turísticas, ¿no? Pensemos en Mar del Plata y Bariloche, sobre todo. ¿Qué hacemos con estas ciudades que hoy en día no sabemos qué vamos a hacer? Porque son ciudades que tienen una capacidad hotelera impresionante para abarcar a toda la gente que vive hoy en día en Capital Federal, y que en invierno se muda a Bariloche y en verano se muda a Mar del Plata. Entonces tiene que tener esa flexibilidad, y que entonces anteriormente a eso, o mejor dicho, mientras que no están en la temporada alta, tiene que generar un montón de espectáculos y congresos y distintos eventos que permitan a la gente venir desde internacionalmente hacia estas ciudades, para poder tener esa capacidad hotelera de vuelta llena, ¿no? Este tema de vuelta del mercado y del consumo, y que es, creo que, uno de los temas relevantes que tenemos que plantearnos hoy. Por eso va a ser uno de los temas que vamos a
hablar en este cuatrimestre, por eso también lo digo de manera intencionada, y desde ya lo que había anticipado, cómo es nuestra relación con el río, y este concurso que ganaron también amigos de la casa, Frank Menichetti, el concurso de Parque Salguero, de vuelta, sobre esas tierras y sobre la idea si nosotros miramos al río o no miramos al río, si es espacio público o espacio privado, que deja, por un lado, más allá de este pensamiento político que nos divide, deja de lado que nadie habla sobre este otro tema que hace años y años y años que el Río de la Plata está contaminado y que no tenemos propuestas sobre él. Que podría ser, una propuesta podría ser, bueno, asumamos que es así y chao, y empecemos a hacer acciones asumiendo que el río está contaminado y que nada, podemos convivir con el río contaminado y generar arquitectura y ciudades y hábitat en un río contaminado, o que podemos tomar acciones para cambiar esto. Ya termino, ya llega la hora, así que quedarán tres diapositivas más o menos. Y como el tema de la pandemia y la arquitectura no fue seleccionada, no prometí no hablar, pero no quería dejar de hablar sobre el tema de quédate en casa desde un punto de vista de la educación, de nosotros, de cómo vamos a aprender y cómo vamos a vivir en esta casa que hoy va a ser la que uno está escuchando estas charlas en este cuatrimestre, que van a ir más allá de que si el balcón tenga 1 metro más o 1 metro menos, o si tenemos que estar distanciados de 1 metro o 2 metros, sino de esto de nuestro modo de habitar tiene que partir desde otro lado, que no sea simplemente una dilatación espacial, sino que sea de, bueno, cómo vamos a convertir nuestra casa de estudio en nuestro hábitat donde aprendamos. Si bien Le Corbusier planteaba justamente el zoning, donde, bueno, si uno tiene un lugar donde duerme, lugar para los sueños, y otro lugar donde trabaja, y otro lugar donde estudia, y otro lugar para el ocio. Bueno, hoy el lugar para los sueños y el lugar para la formación y para el aprendizaje se tiene que estar replanteando desde ese lado, desde un punto de vista más conceptual que una simple dilatación. Y por eso lo quería mencionar. Y también recordándolo a nuestra querida FADU, que apelando a la nostalgia de quizás de algunos, porque ya muchos al ser una materia electiva están cursando el último año de la carrera y seguramente hayan cursado presencialmente. Entonces, a mí me ha pasado que yo cuando entré en el 2001 en el CBC, algo que me había impactado muchísimo es justamente ingresar adentro del edificio y ver ese patio central que colgaba una bandera amarilla gigante desde el techo, un techo antiguo que se mojaba todo, hasta el piso, con una muestra sobre la capital federal, y que decía de manera enorme 180 años de la UBA, y que había sido todo hecho por el Centro de Estudiantes y los chicos que estaban en el Centro de Estudiantes en ese momento. Entonces, también apelo a mi nostalgia de ese momento, y cómo hoy yo recuerdo eso, y ustedes van a tener que también recordar este momento que me parece que es único y que también les da para que nos pongamos a reflexionar. Hoy la UBA cumple 200 años y eso tiene mucho que decir, y más allá de eso, la imagen que nosotros tenemos es esta imagen, ¿no? Hecha por un robot, por un dron exterior, donde esas escaleras que estaban llenas de gente entrando y saliendo con ese ruido de los pasos, hoy se encuentra totalmente vacía, no hay ningún taxi, ningún colectivo llegando, y hasta incluso tecnológicamente, ¿no? Esa bandera que era como pintada, manual, el folclore de pintar una bandera, termina siendo una bandera ploteada exterior. Entonces, esta me parecía también una oportunidad para reflexionar sobre esto, que también es el aquí y el ahora, porque el año que viene, cuando demos esta charla, esta diapositiva va a carecer de sentido. Así que con esta imagen de la FADU y la UBA que cumple 200 años, termino aquí, les dejo la bienvenida y les dejo la posta a Santiago o a Agustina que sigan.